Lunes 13 de junio del 2022, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Nosotros saludamos a nuestros compañeros Carolina, Lautaro y Andrea. ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días para ustedes. Andrea, para hoy están convocadas manifestaciones a escala nacional. Nosotros estamos atentos precisamente a las noticias que se van a desarrollar en este ámbito. ¿Cómo estás, Vero, Caro, Lautaro? Amigos, quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana, así es, desde muy temprano ya se sabe, ya hay noticias de que hay vías cerradas por las movilizaciones que se anunciaron por parte de los dirigentes de la CONAIE. El día de ayer se pronunciaron y han dicho que esta movilización es indefinida. Le tenemos los detalles aquí. Por otra parte, Andreita, también el alcalde de Quito ha manifestado que existen todas las seguridades necesarias para la contención de cualquier acto de una manifestación violenta. En todo caso, vamos a destacar esto más adelante y conocer cuáles son las medidas de seguridad para los ciudadanos, sobre todo la ciudad capital. Carito, muy buenos días. Tendremos una entrevista con el secretario de Pueblos y Nacionalidades, Luis Pachala, para hablar precisamente sobre la movilización y qué implicaciones tiene. Hola, Verito, Andre, Lautaro y a toda nuestra audiencia. Así es, en pocos minutos estará con nosotros. Tendremos una conexión con el secretario Luis Pachala para conversar sobre la movilización, los acercamientos y conversaciones que ha tenido el gobierno. 7:15 será esta entrevista. Les invitamos a que se queden con nosotros. Estén muy pendientes, amigos televidentes. Lautaro, en otro tema, el presidente de la República, Guillermo Lasso, ya está de regreso a nuestro país después de mantener reuniones en el marco de la Cumbre de las Américas y también importantes acuerdos que se ha llegado con diferentes países. Buenos días, Vero, Carolina, Andrea, amigos televidentes y Radio Escucha. Sí, el presidente ya volvió al Ecuador el sábado en la noche. Le preguntamos sobre el Plan Ecuador, este acercamiento con los Estados Unidos. Más adelante le contaremos qué es lo que hizo el presidente sobre este proyecto que buscaría combatir la inseguridad en el país. Y el narcotráfico, sobre todo. Sí, la lucha claro, contra el que narcotráfico. Está todo en una sola cosa, ¿no? Así es, Lautaro. Muy bien, amigos. Hacemos una invitación para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos. Bueno, para el desarrollo de la información les contamos que el presidente Guillermo Lasso regresó precisamente a nuestro país la noche del sábado, luego de participar en la 9ª Cumbre de las Américas, que se realizó en Estados Unidos, en donde se abordaron temas sobre seguridad, migración, ambiente, junto a otros líderes de la región. A su regreso, el jefe de Estado se refirió precisamente a la conversación que mantuvo con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y también a la movilización convocada por parte de la CONAIE. Escuchemos. Como días muy intensos de trabajo, calificó el presidente Lasso a su agenda en Estados Unidos en el marco de la Cumbre de las Américas. En los encuentros con sus homólogos del continente se plantearon temas relacionados a la lucha contra el narcotráfico y tratados de libre comercio. Con Canadá hemos ya iniciado un proceso y el primer ministro Trudeau se ha comprometido a impulsar ese proceso a efectos de llegar al feliz término en la brevedad posible. El primer mandatario también destacó su reunión con el presidente estadounidense Joe Biden, en la que se acordó un nuevo contacto en esta semana para hablar de integración económica, seguridad y comercio. Sobre el proyecto de un Plan Ecuador para recibir financiamiento y combatir al crimen organizado, Lasso manifestó: He conversado con el presidente de los Estados Unidos, le he manifestado la inquietud como el primer paso. El segundo paso será una conversación de seguimiento al planteamiento que le he hecho y, bueno, explicaré los detalles del plan cuando ya sea parte de un acuerdo, un consenso con los Estados Unidos. Tras su retorno al Ecuador, el presidente Lasso también se pronunció sobre las movilizaciones de la próxima semana y mencionó que los organizadores de estas deberían recapacitar su decisión, pues la mejor manera de generar oportunidades en el país es mediante el trabajo. Escuchemos cuáles serían los problemas de que se efectúen estas marchas. Ese paro indefinido, pues lo único que va a traer es reducción de la actividad económica, una mala imagen respecto del país en el campo internacional después de haber logrado los avances que hemos logrado durante esta semana en la Cumbre de las Américas y en la ONU. Además, el jefe de Estado señaló que la mejor manera de generar oportunidades se basa en el empleo, por lo que espera que no se impida a la población efectuar labores económicas durante este lunes, día de las movilizaciones. Lautaro Andrade, Noticias 7. Presidente Lasso, lo último que dijo y lo que pudimos ver en la nota es que este tipo de movilizaciones, como la que va a haber hoy, puede perjudicar la imagen que tiene el Ecuador a nivel internacional. A su arribo a Quito la noche del sábado, manifestó y destacó como uno de los puntos más importantes de que ya somos parte de este Consejo de Seguridad de la ONU,
que si bien no tuvo relación directa con la Cumbre de las Américas, fue bastante importante para mostrar cómo el Ecuador internacionalmente se considera como un país que está enfrentando directamente a la inseguridad y otros problemas sociales que también afectan a todo el mundo, y por ello destaca que se debe continuar con esa imagen limpia, que de lo contrario, si seguimos con estos problemas, pues se afectará mucho más y nos traerá problemas en cuanto al tema de inversiones, por ejemplo. Además, en esta cumbre y el viernes, a propósito de las reuniones que había mantenido el presidente Guillermo Lasso con otras autoridades de otros países, el Ecuador se unió a la Alianza para el Desarrollo en Democracia, que está conformada por las naciones de Costa Rica, Panamá y República Dominicana. En esta alianza, que se formó en septiembre del 2021 y que ya ha tenido varias reuniones, digamos, presidenciales, se abordan temas de migración sobre todo, y es por eso que Ecuador ha decidido unirse. Como decía, en septiembre del 2021 se creó esta precisamente para contar incluso con financiamiento estadounidense para el tema de la migración, y es por eso también que el Ecuador, siendo un país históricamente acogiente de migrantes, se ha unido a esta Alianza para el Desarrollo en Democracia, Caro. Así es, y justamente el tema de la migración y el cómo van a tratar esto regionalmente es lo que consolidó esta cumbre, la 9ª Cumbre de las Américas, que el día viernes el presidente Joe Biden dio o presentó el Acuerdo de Los Ángeles, que Ecuador suscribió, y de hecho el presidente estadounidense agradeció específicamente o de forma especial a Ecuador por su compromiso. Este acuerdo es un marco que busca que la región trabaje de manera coordinada para frenar la migración ilegal y se basa en 4 pilares, entre ellos la estabilidad y la ayuda que darán entre todas las naciones, porque el presidente Biden resaltaba el hecho de que no se necesita limitar la migración, pero sí evitar los riesgos de la migración ilegal. La presencia de Biden fue muy importante en esta cumbre porque además los presidentes aprovecharon para reunirse y conversar con él. En el caso del presidente Lasso no fue una reunión muy extensa como se pudo tener, pero sí hay este acuerdo, preacuerdo, para tener una conversación sobre temas más amplios y profundizar esto. Principalmente lo del Plan Ecuador, que en esta mesa lo hemos conversado acompañadas durante toda la semana anterior sobre de qué se trataría, y es justamente lo que le preguntamos al presidente cuando acudimos al aeropuerto, saber cuáles son los detalles específicos, y por el momento esto está en un proceso que está iniciando. El Plan Ecuador es muy similar al Plan Colombia, que como ya lo hemos comentado en semanas anteriores, lo que buscó es combatir directamente a la lucha contra el narcotráfico, evitar que estas organizaciones continúen con su poderío dentro del país y que esto afecta obviamente a toda la región. Sin embargo, habrá que esperar. Se supone que esta semana habría un nuevo contacto entre el gobierno ecuatoriano y sus similares de Estados Unidos. Por el momento no hay fecha, sin embargo estaremos muy expectantes porque de ello puede partir para que ya podamos tener más mapeado de cómo sería este Plan Ecuador. Pero no solo eso, también se conversó sobre temas ambientales. El presidente Guillermo Lasso ha dicho que pues va en buen camino esta iniciativa que estaba impulsada por Panamá, Colombia y Costa Rica. Ustedes recordarán lo que también aquí en Galápagos se conversó sobre este corredor marino llamado Hermandad. Lo que se ha dicho desde el gobierno nacional es que va en buen camino y que se lleva con éxito una operación de canje de deuda por conservación. También hay inversión extranjera para la conservación del medio ambiente, compañeros. Así es, este es uno de los aspectos importantes, tú bien lo has dicho, André y Lauta, el tema de seguridad y el tema también ambiental fueron los puntos claves de que Ecuador iba a buscar en esta Cumbre de las Américas, aunque también se ha sumado a las iniciativas migratorias, que eso es parte de la agenda también del presidente Guillermo Lasso, que ahorita actualmente lo está gestionando aquí en territorio, como ustedes saben, el proceso de regularización de los hermanos venezolanos que se encuentran de forma irregular también en el Ecuador. Son varios aspectos entonces que se están tratando y muy importantes, por cierto, sobre todo para la seguridad del país. Ahora les contamos, amigos, que dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana anunciaron que van a iniciar una jornada de movilización indefinida en contra del gobierno este 13 de junio. Este domingo 12 de junio se sumaron más organizaciones sociales a esta convocatoria que será, como manifestamos, indefinida y a escala nacional, Carolina. Así es, la movilización, la llamada que está hecho por parte de las comunidades indígenas se fundamenta en 10 puntos que ellos han hecho que tienen que ver, como por ejemplo el presupuesto de salud, también los precios de los productos de la canasta de primera necesidad, de la canasta básica, pero también de los productos del campo, la moratoria de créditos del sistema financiero, la reducción del precio de la gasolina y también la focalización y temas en materia económica y derechos
para el beneficio colectivo de la gran mayoría de familias del país. Estos son los puntos que han hecho parte de la agenda que justifica o que impulsa este movimiento, este paro nacional, a que han sido convocados las nacionalidades indígenas, pero también diversas organizaciones sociales. Laura. Justamente, Carolina, aparte de la CONAIE, que son como los principales, y Leonidas Issa, su presidente, que es el que está convocando, se unió también la FENOCIN, que es la Federación de Campesinos del Ecuador. También está la FEINE, que es la Federación de Indígenas Evangélicos. Ellos, por ejemplo, también son parte de todo esto. La FENOC, pero en cambio, quienes no están dentro de este paro, porque ellos han dicho, nosotros no nos vamos a plegar, son los transportistas. Las diferentes federaciones de transporte pesado, interprovincial, intercantonal, son 6 gremios del sector transportista. Ellos no se unen porque ellos han manifestado que primero no fueron invitados o no fueron convocados por parte de la CONAIE para ser parte inicial de esta movilización, y segundo porque ellos ya están dialogando con el gobierno en las mesas técnicas que, como recordamos, la semana pasada se reunieron en Carondelet y se han reunido en otras partes junto al ministro de Gobierno, el de Transporte. Entonces los transportistas dicen que ellos no se van a sumar por el momento, ellos mantienen su reunión directa con el gobierno. Si es que no se cumplen sus exigencias, lo que están pidiendo, pues en ese caso dicen que sería posible que también convoquen a movilizaciones, pero actualmente en esta del 13 de junio los transportistas no se encuentran presentes. Quien también se ha unido es la Unión Nacional de Educadores, quienes han dicho que ellos van a reclamar por el incremento de salarios que ya se ratificó por parte de la Corte Constitucional. Pero desde esta mañana ya teníamos vías cerradas y nosotros tenemos una actualización para quien nos está escuchando y también viendo. ¿Qué vías están cerradas? Según información del ECU 911, está cerrada la vía Quito-Machachi, la Intervalles Ruta Viva, la Cusubamba-Cayambe en el ingreso a Cangagua. También está cerrada la Guayabamba-Calderón en el kilómetro 1 al ingreso de San Miguel del Común. Y hasta ahora se tiene también cerrada la vía Tabacungo-Cajas. En la Amazonía está cerrado también el límite entre Pastaza y Napo, es lo que ha reportado el ECU 911 a esta hora de la mañana. Si ustedes quieren pues tomar vías alternas, es el momento de hacerlo. También lo que ha dicho el Ministerio de Educación hasta el momento es que las clases presenciales en unidades educativas fiscales, fiscomisionales y particulares van a ser presenciales siempre y cuando se pues garantice la llegada tanto de estudiantes como de docentes. Como lo ha dicho Lautaro, los transportistas no se han unido a esta movilización. Hay algunas universidades que han suspendido las clases del día de hoy. Así es, Andrea. Es importante también destacar que el contingente de seguridad dentro de la ciudad está de alguna manera garantizado por la autoridad principal. El alcalde de la ciudad, Santiago Guardera, se pronunció y dijo abiertamente que ellos tienen ya una estrategia de seguridad que está relacionada con otros organismos de seguridad, sobre todo la Policía Nacional, ya que ellos tienen una experiencia de qué es lo que pasó en octubre del 2019, Carito. Así es, y es justamente esto necesario porque de acuerdo a informes de inteligencia de lo que se ha reportado hasta ahora, el Distrito Metropolitano de Quito es uno de los puntos en donde se tiene alerta, y también en otras 5 provincias del país, que es Imbabura, Tungurahua, Cotopaxi, Azuay y Cañar, es en donde están los puntos rojos de alerta. Esto, como dijimos, en base a informes de inteligencia y también en base a lo que ocurrido en octubre de 2019 en estas provincias. En la Troncal Sierra, la E35, se estima que haya concentraciones ya en la altura de Panzaleo, en Salcedo, en la provincia de Cotopaxi. En Tungurahua también hay posibles alertas en el redondel de Salasac, en la vía Ambato-Pelileo, y en Chiboleo y Pilagüín, y en la Ambato-Guaranda, y se ha hecho una convocatoria en Cuenca que iniciará en el Parque de San Blas. Así que a todos nuestros amigos televidentes y a quienes nos escuchan y nos siguen por redes sociales, también mucho ojo en estos puntos, que también es importante que consideren que se ha advertido que habrán ahí concentraciones. En cambio, en la provincia del Guayas, hasta el momento no hay reporte de una sola vía cerrada. Guayaquil, Durán y las diferentes autopistas que conectan a esta ciudad están completamente habilitadas, a diferencia, como bien nos dicho, en el Azuay, también en el Oro, la vía Machala del Guabo también está cerrada, en la Amazonía también la que es la vía de Baños, Puyo también tiene problemas, están con movilizaciones. Entonces es importante tener muy en cuenta, sobre todo si usted tiene que trabajar o movilizarse, si usted tenía planeado algún viaje, pues tenga presente que la mayoría de vías que conectan todo el sistema vial del país están con suspensión, y esto es indefinido, no se sabe hasta cuándo podrían estar cerradas.
También quien se ha pronunciado es el Ministerio de Salud Pública diciendo que todas las citas que se tenían programadas para el día de hoy en casas de salud se darán sin inconvenientes hasta el momento. Pero hay un pronunciamiento también del gobierno, Vero. Así es, Andrea, muy importante destacar esto y nosotros hacemos un llamado desde esta mesa de trabajo, sobre todo a nuestros amigos televidentes, para que eviten la desinformación. Es muy importante que por favor se rijan a canales que están habilitados, que son oficiales, para que puedan evitar esta cadena de mensajes que se ha dado muy frecuentemente, sobre todo en las redes sociales, haciendo alusión a lo que está pasando en este momento, pero con videos que representan la realidad de lo que se vivió en el 2019, en las protestas de octubre del 2019. De tal forma que es muy importante, por favor, que nuestros amigos televidentes tengan mucho cuidado a la desinformación. Así es, y las herramientas, las plataformas digitales tienen ciertos avisos que le pueden a usted alertar de cuando algo se trata de una cadena, cuando algo es sospechoso. Por ejemplo, en WhatsApp, usted si recibe un mensaje y tiene el vistito arriba de reenviado muchas veces, primero verifíquelo, téngalo, dude exacto antes de reenviarlo, sea lo que sea, acuda a una fuente oficial para revisarlo, para verificarlo, porque esto muchas veces puede generar más incertidumbre y más conmoción social, que muchas veces es lo que se intenta hacer detrás de estas cadenas que impulsan, porque recuerde usted que hay una maquinaria de desinformación en este tiempo y que nos está manipulando, y eso es lo que quiere hacer. Así que antes de hacer y formar parte también de esta cadena, verifíquelo, sospeche, dude, y sobre todo en estos momentos en los que necesitamos información veraz para mantener la calma y que esta situación no lleve ni desencadene en hechos violentos como ya ocurrió en 2019. Justamente, porque en WhatsApp y en TikTok yo he visto, por ejemplo, que hay videos que sacan, que son antiguos, que son de octubre de 2019, que los hacen pasar por ahora. Un truco pequeño, más o menos como para tener referencia y evitar caer en este tipo de engaños, revise bien el tema de las mascarillas. En octubre de 2019 no había mascarillas, excepto que, claro, era por el tema de los gases, pero generalmente cuando llegaban las diferentes movilizaciones a ciertos puntos no tenían ningún tipo de cubrebocas. Los que sí los usaban eran este tipo de pasamontañas para cubrir los rostros, pero la mascarilla quirúrgica, la que conocemos, la que usamos todos los días, no se utilizaba en ese entonces. Actualmente, si bien es cierto que en el Ecuador ya no es una obligación usar la mascarilla, recordemos que hay muchas personas que todavía lo hacen. Entonces, según las probabilidades, sería muy complicado o muy poco probable de que no haya ni una sola mascarilla dentro de estas movilizaciones. Así que gracias a eso usted puede saber, esto es actual o esto es antiguo. Lo que sí es verdad, André, quizás tienes más información de eso, son las declaraciones de Leonidas Issa sobre la desestabilización en el país. Ahora, ¿cuál es la reacción del gobierno? Que esto es muy importante destacar. ¿Qué es lo que el gobierno ha manifestado frente a esta amenaza de estas movilizaciones en todo el país? Y precisamente les contamos, amigos, que el gobierno nacional ratificó su apertura al diálogo, a la vez que pidió expresar sus opiniones de manera pacífica para evitar una situación, justamente como lo hemos dicho aquí en esta mesa, similar a la que vivió el país en octubre del 2019. Esta misma preocupación la expresó también el municipio de Quito, que anunció que alista un despliegue de elementos de las fuerzas de seguridad para proteger a la ciudad. Lo que dijimos anteriormente, pero ahora queremos que usted lo escuche, amigo. Ecuatorianos, la pandemia nos obligó a estar encerrados, a cerrar negocios, escuelas y colegios. No podíamos movilizarnos, ver a nuestros familiares y a nuestros amigos. Ahora que empezamos a reactivarnos y movernos con libertad, no podemos permitir que grupos políticos que buscan desestabilizar y pescar a río revuelto paralicen nuevamente al país. Parar es lo peor que podemos hacer cuando estamos empezando a reactivarnos, a trabajar para salir de la crisis. Todos nos hacemos daño con una protesta violenta. Se dañan las cosechas y las vías, se frenan las ventas, se complica el transporte, se afecta el turismo y se pone en riesgo la vida de los ecuatorianos. Además, una paralización nos divide justo cuando debemos unirnos para combatir a los verdaderos enemigos, la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Mi responsabilidad como presidente es garantizar al país el derecho a movilizarse libremente, a estudiar y a trabajar. Hago un llamado a los dirigentes de la CONAIE para que recapaciten y respeten el derecho de la gran mayoría que no quiere el caos. No vamos a permitir la interrupción de vías y carreteras. No vamos a permitir la toma de pozos petroleros
y de ningún servicio público. Acciones que están prohibidas por la Constitución y las leyes. Quienes intenten estas acciones vandálicas deben saber que tomaremos todas las medidas necesarias y aplicaremos las leyes con todo el rigor posible. Tengo las mejores intenciones, tengo la voluntad para cambiar el Ecuador. No podemos parar, tenemos que unirnos y trabajar fuerte para sacar al Ecuador adelante. 7 de la mañana con 20 minutos y nosotros ya nos encontramos con Luis Pachales, el secretario de Pueblos y Nacionalidades. Muy buenos días, ministro. Muchas gracias por su presencia en Noticias 7. Buenos días, qué gusto saludar a toda la audiencia del Ecuador. Estamos a la orden. ¿Cómo le va, ministro? Sabemos que esta mañana desde muy temprano ya se han cerrado vías por esta manifestación convocada por la CONAIE y alrededor de todo este año el gobierno ha enfrentado una serie de protestas. ¿Qué ha realizado el gobierno para atender los pedidos del movimiento indígena? Buenos días. El gobierno ha hecho mucho. Lo que estaba en cero, el gobierno ha despegado muchas acciones. Y las acciones han sido territoriales. Y las acciones han sido siempre ese cariño y la voluntad por los pueblos y las nacionalidades. Ese cariño ha sido los acercamientos constantes cuando ha recibido también en Carondelet a muchas organizaciones. Y la disposición constante de que todos los ministros estemos en los territorios. No habremos podido hacer los milagros, pero el haber creado una institución para justamente los pueblos y nacionalidades, para las comunas, comunidades, organizaciones indígenas, es una gran ventaja, cuando en los anteriores años se desapareció. Codempe lo desaparecieron y nadie dijo nada. Vino la ley de los consejos de igualdad, aquella lo sometió solamente a una institución de formular políticas. Pero el pueblo indígena necesitaba una institución ejecutora y el 24 de mayo lo firmó ese decreto. Luego lo fortaleció con el decreto 186 el 7 de septiembre. Y algunos dirán, bueno, solamente para algunos, no, es para todos, indígenas, montubios y afros. Y algunos dirán sin presupuesto, mentira, pues empezamos con $13,000 de inversión, $13,000. Y hoy el presidente ha querido que esta institución sea más fuerte, porque queremos, por supuesto, llegar a los territorios. Hoy tenemos de $13,000, $117 millones. Y ustedes dirán, hablando no sea... de este tema, en particular de la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, ayer el presidente de la CONAIE, Leonidas Diza, hizo un comentario directamente hacia ustedes. Y él dice que para lo que sirve la Secretaría es para controlar al pueblo indígena. Nos gustaría conocer su respuesta ante esto. Nosotros no controlamos a nadie. Y el presidente por natura y nuestro gobierno por natura y por naturaleza somos partidarios por raíz y por convicción de la libertad de expresión. Por lo tanto, como Estado tenemos que llegar a todos. ¿Acaso porque alguien dice no vamos a llegar a aquella comunidad donde nadie llega? ¿Acaso que porque alguien dice no vamos a llegar con proyectos de riego, como llegamos a Guamote con $2 millones, como llegamos a Chiquicao 26 millones? Hoy los ecuatorianos, sobre todo, aquellas comunidades necesitan una dirigencia práctica, un gobierno práctico, funcionarios prácticos que traten como amos y patrones a nuestras comunidades, con puertas abiertas. Ese es el gobierno. Ustedes dirán, tal vez no hemos llegado como se debe llegar. Por supuesto que no, porque es un año de gestión. Y al tener un año de gestión, recuerden cómo nosotros tomábamos el país, primero sin institucionalidad indígena, luego debilitado también la educación bilingüe, no porque el gobierno lo ha hecho. Ustedes conocen cómo lo debilitaron la salud indígena, lo convirtieron en una simple coordinación y ahora el presidente se apresta a que sea una subsecretaría. El presidente trabaja en la autonomía de la educación bilingüe. Es decir, el presidente ha dado institucionalidad. ¿Cuántos proyectos de electrificación rural? ¿Cuántos proyectos de riego? ¿Cuántos proyectos de repotenciación? En Cayambe, por ejemplo, $15 millones. Por ejemplo, en Guaranda, $15 millones. Es decir, obras por acá, obras por allá y algunos que se están caminando. Y como ya tenemos nosotros fondeado incluso al Estado, luego de tener un déficit
totalmente quebrado, desplomado, acabado. Hoy tenemos fortaleza para en este año emprender muchas grandes cosas y muchos grandes sueños para nuestros pueblos y nacionalidades. Secretario, buenos días. Les saluda Carolina Basante. Mi pregunta es, este pronunciamiento de la CONAIE de Leonidas Issa se conoció anoche. ¿Ustedes han tenido ya conversaciones a raíz con ellos en las últimas horas con los movimientos indígenas y quienes están impulsando esta movilización? Lo conocen. Con el único que no conversamos tal vez de manera formal, por supuesto, es con la persona que usted menciona. Del resto, hemos conversado con todos los presidentes de las diferentes organizaciones, porque nosotros no podemos trabajar de manera sesgada, tenemos que trabajar de manera universal para todos. Lo hemos trabajado con los presidentes de las diferentes regionales, lo hemos trabajado con las diferentes organizaciones provinciales, locales. Eso no significa, pues como Estado, pues tener control, eso significa simplemente estar allí constantemente. Y en esta misma mañana estamos recibiendo muchos reportes. Quiero agradecer a aquellos líderes que piensan en el trabajo, que piensan en la unidad, que piensan en el país, en aquellos líderes que necesitan que su leche, que hoy ha subido, todos criticaban porque el precio de la leche estaba en 26, 28 centavos, y ahora cuando está en 38, 36, 40, y en muchos casos, en Mocha, por ejemplo, en 49 centavos, depende ya de la calidad. ¿Qué dirán ahora cuando subió el precio de la leche, cuando nuestro ministro no permitió la importación de la leche? Pues cuando haya una propuesta técnica como lo han hecho los señores de Fe por la Leche y como lo están haciendo muchas organizaciones en algunos proyectos, por supuesto el gobierno nunca, pero lo que nunca va a cerrar las puertas. El gobierno siempre necesita pues que alguien que haga propuestas, no hagan enunciados generales. Necesitamos enunciados pragmáticos y reales. Secretario, pero ¿por qué no conversar justamente con Leonidas Issa, quien está encabezando esta movilización? Y él mencionó, y él ha dicho, que de su parte han tenido una apertura, han puesto sus requerimientos sobre la mesa del gobierno y que no los han tomado en cuenta. Bueno, por supuesto, ¿cómo no vamos a hablar con él y con todos? Porque somos ecuatorianos. Pero hay coincidencias, que ya se acercan los procesos electorales y entonces comienzan las paralizaciones, lo cual, por supuesto, por la Constitución está prohibido. Yo quiero pedirles de manera comedida a todos los compañeros de las distintas organizaciones de todo el Ecuador, si quieren hablar, las puertas de la Secretaría abiertas, las puertas del Ministerio de Gobierno abiertas, incluso directamente con el señor Presidente de la República. Lo que sí debemos tener claro es que nosotros como gobierno no marginamos a nadie, no decimos porque tú no eres de Creo no te servimos, no, tenemos que trabajar, así sean de otras tiendas políticas, con una visión totalmente universal, pero en nuestra característica del gobierno es pragmatismo. En ese sentido, la práctica son los resultados. Para ello hay que encaminar los presupuestos, pero de manera técnica. Si yo me he demorado en la Secretaría, por ejemplo, a entregar recursos ya, es porque yo también tengo que cumplir procesos, por ejemplo, SEMPLAS, Ministerio de Trabajo y Finanzas, encontrar los presupuestos necesarios. Imagínense que el gobierno nos haya dado 77 millones. Y además otro poder, la Rectoría, y además de la Rectoría de los Pueblos, nos ha dado también la capacidad de entregar los nombramientos a cada una de las organizaciones. Imagínense recientemente en Napo, en Archidona, este viernes estuvimos entregando 50 registros de nombramientos y así cada día aceleramos los trabajos y quien venga al despacho lo recibimos justamente para establecer. Hoy mismo estoy recibiendo esos compromisos de seguir trabajando para que no se pierdan los productos, que no boten la leche, que no boten las flores, que no boten todos los productos que van a Guayaquil. Ayer penoso, con un rumor de que el mercado de mayoristas de Riobamba se cierra y que la gente y los comerciantes comenzaron a comprar pues al precio del huevo de gallina, todo, y eso comienza a perderse. Solo recuerde que en Cayambe la vez pasada, en este octubre, perdieron alrededor de $4 millones. Así es, secretario, las pérdidas realmente fueron bastante altas de la manifestación. Todos los ecuatorianos tenemos que unir ese esfuerzo por el Ecuador.
segundo por el Ecuador y tercero por el Ecuador y nuestras familias y nuestros hijos. Precisamente existe una especie de temor por parte de la ciudadanía frente a lo que se está anunciando y por supuesto también frente a lo que podría ser una manifestación con tintes violentos como lo que lamentablemente nosotros vivimos en octubre. ¿Cuál va a ser entonces la estrategia, la reacción que va a tener el gobierno nacional para poder tener una contingencia y por otro lado cuándo se establecerán ya los diálogos con este sector del movimiento indígena? Porque entendemos que hay también un fraccionamiento, hay una división dentro del movimiento indígena. ¿Cuál es el planteamiento que va a venir por parte del Ejecutivo para evitar que esto pues se desborde? El día de ayer, ya en la mañana, el ministro de Gobierno, el doctor Francisco Jiménez, lo dijo, apertura al diálogo. Entonces, todo el día de ayer, si nosotros queríamos cuidar al Ecuador, cuidar la democracia, cuidar la libertad, por supuesto, hubiese sido importante que se contacten también. Nosotros hicimos, por supuesto, también aquellos contactos, pero miren, primero era porque va el tema de la medida de hecho. Y en eso, ¿a quién está ayudando? Perdóname, en el 2019, solo como recordaréis, todos fuimos o fueron por el decreto 883, para que dice que se baje el combustible, con todo el cariño. Después, claro que se derogó, pero de derogar, pregunto, ¿bajó los combustibles? No. Segundo, permitieron las bandas. Por lo tanto, ¿quiénes permitieron que existieran las bandas nuevamente? Y al final, ¿por qué estaban subiendo los precios de los combustibles? Era por aquellas bandas que el señor Moreno, y por supuesto por no ser más contundentes en la firma del 883, seguía subiendo. ¿Y quién vino en todo caso a congelar definitivamente por los próximos 4 años el precio de los combustibles? Fue Guillermo Lasso Mendoza, justamente. Porque si este rato se hubiese permitido las bandas, mire, el extra estuviera más arriba de los $3 y el diésel estuviera más arriba de los $50. Entonces, mire, es el presidente que ha sido muy humano, muy real, muy pragmático en manejar la economía, tanto del Ecuador cuanto de las familias, para justamente ajustar la economía, y por eso los combustibles están congelados, y incluso alguien dice que se va a no, si se va a incrementar solo el tanajes para dar mejor calidad de combustible. Secretario, entonces, ¿qué se tiene previsto tal vez para la jornada del día de hoy? Tal vez ya hay alguna reunión programada con algún dirigente indígena, incluso específicamente con el presidente de la CONAIE, Leonidas Diza, para poder tal vez calmar los ánimos que hasta esta mañana pues ya hemos conocido que, como decía, se han cerrado varias vías por esta movilización. Bueno, primero, el gobierno extiende los brazos. Segundo, nosotros no estaremos jamás para hablar mal de nadie, porque de una u otra manera somos ecuatorianos, pero los ecuatorianos que están en las calles, pues es permitido la protesta, pero esta protesta es sin violencia, sin cerrar las vías, porque aquellas vías también significa ¿qué? Libertad. Si yo quiero protestar, pues proteste, pero si no quiero protestar, no obliguen. Yo quisiera, voy a hacer oír el audio de mucha gente que están diciendo que salgan con multas, que salgan con presión, y si no salen con multas, si no salen con presión, entonces ¿dónde está la libertad? Para hoy tal vez alguna reunión programada, secretario, con alguna autoridad del movimiento indígena. Bueno, seguro que en esta mañana va a haber muchos contactos. Yo tengo algunos contactos, por supuesto estoy con algunas llamadas, con algunos mensajes. La Secretaría hoy, pues, por supuesto, trabajará arduamente, tomando en cuenta que el tema político como tal está en manos de nuestro ministro de Gobierno también, y la seguridad está en manos de nuestro ministro del Interior. Vamos a actuar con la mayor prudencia y respeto a la libertad, pero también garantizando a todos los ecuatorianos el libre trabajo. No se han suspendido las clases, los guaguas están estudiando y dando los exámenes, y si algo pasa, los únicos responsables serán de aquellos que pues tal vez se infiltren en alguna... Y dentro de esto, perdón que le corte, pero es muy importante poder precisarlo. Hay audios que están circulando de líderes indígenas que hablan sobre tomarse pozos petroleros, suspender servicios públicos. ¿Ustedes conocen sobre esto? ¿Es real esta información? ¿Qué es lo que se está diciendo en las bases?
Nosotros tenemos toda la información porque el Estado debe trabajar de manera inteligenciada porque no es un tema de gobierno. Pero hay este peligro, un ¿es gobierno real? de Estado. Los rumores han existido, por supuesto, en la Amazonía y han existido, pues, comentarios, incluso, pues, videos que circulan del 2019. Lo único que podemos en este momento es tener seguridad que tiene un gobierno que primero pues no permitirá actos vandálicos. Y por otro lado, garantizar la seguridad y también cuidar, por supuesto, de la libre movilidad de todo el Ecuador entero. Pedirles que todos respetemos, pero cuidado con pinchar las llantas, cuidado con las piedras, cuidado con la violencia y cuidado con el enojo entre el uno y el otro, porque el uno no sale, pues toma multa, y el otro sí sale, pues bueno, aplausos. No podemos obligar a nadie a pensar como yo. Hay que pensar únicamente como el sentido común, las leyes y también las familias y la razón humana nos manda. Bien, muchísimas gracias a Luis Pachala, secretario de Pueblos y Nacionalidades, por esta entrevista que nos ha concedido, este tiempo que nos ha concedido y ha aclarado muchísimos temas sobre las movilizaciones y manifestaciones que se están pues anunciando por parte de una fracción de la CONAIE. Nosotros hacemos una pausa, amigos televidentes, y ya regresamos con más noticias. 7 de la mañana con 38 minutos, seguimos informando, amigos televidentes. Les contamos, atención, que varias universidades anunciaron a través de sus cuentas en redes sociales que van a suspender las clases presenciales como medida de protección para sus alumnos entre el lunes 13 y martes 14 de junio, debido precisamente al paro nacional convocado por la CONAIE. Hasta el momento, los centros de educación superior que tomaron esta medida están en las ciudades de Quito y Cuenca. La Universidad de Quito, la Universidad Central de Quito, Escuela Politécnica Nacional, Universidad de Cuenca Católica de Cuenca y Universidad UTE. Así es, estas son las universidades, quiero recalcarlo de nuevo y voy a repetir, estas son la Universidad Central, la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad de Cuenca, la Católica de Cuenca y también la UTE. Estas universidades han anunciado ya la suspensión de sus clases presenciales, sin embargo, sí se mantendrán las actividades académicas de forma virtual. Esto justamente la Universidad Central mencionaba en el comunicado, vemos ahorita el de la Politécnica en el que también se hace una mención sobre la dificultad de tránsito interprovincial debido a las paralizaciones. Esta es una de las razones, y también para preservar la seguridad de los estudiantes. Ahora bien, en las clases, en las instituciones de educación básica y también primaria, ellos sí mantienen su jornada académica de acuerdo a lo manifestado, y ya lo habíamos mencionado por parte del Ministerio de Educación. Las clases para los estudiantes de primaria y secundaria se mantienen hoy. Sin embargo, 5 universidades de las ciudades de Quito y Cuenca anunciaron la suspensión de sus actividades de forma presencial, no así virtual. André. Esto es lo que se ha podido ver ya en redes sociales sobre estas universidades, pero lo que recomiendan también es estar pendientes de cada una de sus establecimientos educativos para mirar esto específicamente en las universidades, si es que se va a suspender el día de hoy las clases presenciales, teniendo en cuenta que hasta el momento ya hay varias vías cerradas que para el ingreso a Quito. Una de ellas, la Panamericana en Guayabamba, en el norte de Quito, Laura. Vamos a hacer una recopilación de las vías que están cerradas en este momento a las 7:30, que fue el último corte, según la Agencia Metropolitana de Tránsito. Estas son la Avenida Intervalles, Ruta Viva, todo lo que es el lado de Cumbayá, está cerrado. Cusubamba, Cayambe, que es el ingreso a Cangagua, norte de la ciudad. La Panamericana Norte, Guayabamba, Calderón, por San Miguel del Común, una zona bastante transitada. Tabacundo, Cajas, también al norte, y la vía La Tacunga, Quito, al sur de la ciudad, son las vías cerradas. Sobre Guayabamba, incluso les comentamos que en este momento hay imágenes que ya están circulando en las redes sociales de una gran cantidad de personas que están movilizándose, pero que no son manifestantes, sino son transeúntes, son moradores de estas zonas que tienen que venir a trabajar en Quito y no pueden pasar ni en buses ni en diferentes vehículos privados, por ende tienen que caminar, cruzar toda la zona que está cerrada y coger ahí sí la movilización en el bus hasta acá. Esto está bastante complicado para las personas que viven principalmente en la zona de Calderón, de Carapungo, de Guayabamba. Así es, y este es uno de los estragos que ocasionan este tipo de paralizaciones, lamentablemente exponer a la ciudadanía que tiene que salir y caminar y buscar la forma en cómo llegar a su lugar de trabajo hoy en este lunes. Pero también yo recuerdo que en la Panamericana en 2019 se registraron hechos violentos y justamente, André, tú estuviste cubriendo esta manifestación en ese punto y fuiste atacada.
En 2019 estuvimos haciendo reportería en ese lugar, justo a la altura de San Miguel del Común, en donde la manifestación se volvió violenta. Nosotros estábamos haciendo reportajes y por eso también es un llamado a que se respete el trabajo periodístico para las personas que están fuera, pues reportando lo que ocurre en las calles de Quito, y no solo de Quito, sino a escala nacional, para que se pueda respetar el trabajo también de la reportería. Estuvimos ahí en 2019 y lamentablemente la manifestación se convirtió en violenta. Mi camarógrafo con el que trabajaba, el equipo que estábamos ahí y yo fuimos atacados en 2019. Esperamos que esto no vuelva a ocurrir, que si es que hay manifestaciones se lo haga de manera pacífica y que pues bueno, no sea una jornada violenta como tuvimos en 2019. Lo que estamos viendo ahora en imágenes son vías cerradas ya en el Puyo, también en Amazonía, en el límite entre Napo y Pastaza. Hay otra cierre de vías, así que si usted va a viajar, tenga la precaución necesaria, tome vías alternas. Recordamos que el transporte no se ha unido a la manifestación, es decir, que sí hay transporte público, pero durante el desarrollo de la jornada seguramente vamos a tener novedades con el tema también del trolebús, la ecovía, etcétera, debido a cierres viales. Esperemos que esto no se produzca, pero en el desarrollo de la jornada usted léalo en el telégrafo, que estaremos actualizando la información. Así es, estaremos nosotros pendientes, actualizándoles toda la información, y también me uno al llamado que tú has hecho, Andrés, si es que usted, amigo televidente o quien nos escucha, nos ve a alguno de nosotros en las calles, recuerde que nosotros también somos trabajadores y que todos los periodistas hacemos eso, nuestro trabajo, así que les convidamos también a que evitemos los actos violentos, porque sí, en efecto, en 2019 muchos de nuestros compañeros fueron agredidos en el momento simplemente por hacer su trabajo. Esperemos que en esta ocasión no sea así, no solamente al gremio de periodistas, sino en sí a toda la ciudadanía, porque la manifestación, la protesta social, en efecto, es un derecho mientras tenga los límites y que sea esto pacífica. Hay una actualización en el Chasqui a esta hora, justo ahora mismo está llegando el presidente de la CONAIE, Leonidas Diza, y ha dicho que van a reabrir por unas cuantas horas la movilización, y esa calle específicamente la del Chasqui, para las personas que se han quedado sin movilización y que puedan dar paso por unas cuantas horas. Es lo que ha dicho hasta ahora el presidente de la CONAIE. Otro punto que es importante, que se ha tocado mucho, sobre la llegada de indígenas, de nuestros compañeros amigos indígenas a Quito. Por el momento no, a diferencia de octubre de 2019, cuando hubo una gran cantidad de personas que llegaron a la ciudad, que estuvieron en el Parque del Arbolito. Por el momento no hay, y tampoco van a permitir las autoridades, según ha dicho el municipio de Quito, no se va a dejar que ingresen a destruir la ciudad. Palabras textuales del alcalde Santiago Guarderas. Producción me confirma que lo que estamos viendo ahorita en pantallas es en la provincia de Chimborazo, donde también están cerradas todas las vías. Por ejemplo, la de Riobamba a la UCI, que es muy transitada, muy conocida, está cerrada. Estas son imágenes en horas de la madrugada, porque el paro inició a las 0 horas de este lunes 13 de junio, por ende ya vamos más de 7 horas y media con estas movilizaciones. Por el momento no hay incidentes violentos, no se registran detenidos, tampoco heridos, ni nada que lamentar. Lo que sí es que son las vías cerradas, y lo que he leído mucho en las redes sociales, hay críticas de que esto impide la producción, y nos lo dijo ya Luis Pachala en esta entrevista que tuvimos. El tema de las florícolas se ven afectadas porque no pueden vender sus productos, y también en los mercados nos comentaban las caseras de que, por ejemplo, las manzanas y otras frutas no se van a poder comercializar porque no tienen la manera de llegar a ellas, Carolina. Así es, y justamente si ustedes no lo recuerdan, compañeros, los 11 días de paro de 2019 significaron para el país una pérdida de 821 millones de dólares, de acuerdo a una estimación que hizo el Banco Central en ese momento. Justamente ellos mencionaban que el periodo de paralizaciones que se registraron 120.000 millones en daños a bienes, muebles e inmuebles, y 701 millones en pérdidas por ingresos no percibidos por falta de ventas, por las paralizaciones, y también no solamente el impedimento de poder comercializar, exportar, importar, sino también por la paralización de servicios públicos que se registró durante estas protestas violentas. Nosotros habíamos conversado también, y para añadir un poco más de información, en esta mesa de trabajo sobre la ordenanza. Ustedes recordarán que se aprobó hace pocas semanas en Quito sobre el porte de armas blancas. ¿Por qué me refiero a ella? Porque en esta ordenanza específicamente hay ya una sanción para quien pues haga daños a los inmuebles públicos. También ya se ha puesto énfasis en quien
maltrate, digamos así, el espacio público. Hay ya sanción en Quito por este tema, así que asumimos, y también el municipio lo ha dicho, que se va a tener mayor control en este aspecto. Sin embargo, como hemos dicho, hasta el momento aún no se registra el ingreso de nuestros compañeros o de movilización indígena como tal. Lo que hay ahora es cierre vial en varios lugares en donde son entrada hacia Quito principalmente. Sí, el ECU 911 ya dijo que son 15 cierres viales a escala nacional que están cerrados, que están parcialmente inhabilitados, algunos, otros completamente, esto por las movilizaciones. También como un dato extra para contarle, sobre todo si usted conoce a alguien en Quito que tiene un establecimiento turístico, un hotel o un restaurante en el centro de la capital, por ejemplo, el municipio les dijo que tienen un número de contacto mediante Quito Turismo o un mail para que en el caso de algún incidente puedan reportar y solicitar ayuda. Esto que tiene que ver también el hecho de que la policía pueda ir a custodiar y vigilar estos lugares para evitar los daños, porque nos olvidemos que en octubre de 2019, y por eso se enfatiza tanto en esto, la destrucción en el centro de Quito fue muy grave. Es un centro colonial, es un sitio que es patrimonio de la humanidad y lastimosamente, yo lo vi en carne propia, cómo destruían las aceras, cómo destruían las paredes, es lo que no se busca en este momento. Se está permitiendo que haya una protesta social, pero lo que no se busca es ni daños a la infraestructura, ni obviamente a las personas. Correcto, de esta manera y con este mensaje nosotros hacemos una pausa, amigos televidentes, ya regresamos con más. Seguimos informando, amigos televidentes. Atención, cerca de las 6 horas de este domingo, un grupo de aspirantes a policías fue literalmente embestido por vehículos en el sector de La Cocha, en Latacunga. Estaban trotando cuando fueron atropellados durante un accidente de tránsito entre dos vehículos en la calle Quijano de Ordóñez y vía San Buenaventura, detrás del aeropuerto de Latacunga. Y podemos ver las imágenes de qué es lo que sucedió. Realmente un acto lamentable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, un accidente que pues obviamente enluta porque tenemos un aspirante a policía, un joven cadete que lastimosamente murió, Kevin Galarza su nombre, ya hay condolencias de parte del Ministerio del Interior, del propio ministro Patricio Carrillo y de la Policía Nacional. Así es, fue un hecho lamentable y esto también es un llamado acerca de la impericia de muchos de los conductores que ocasionan este tipo de incidentes que otra vez lamentablemente enlutan las calles de nuestro país. Alrededor de 27 heridos son los que se registra por este incidente que fue el día de ayer a las 6 de la mañana. Los aspirantes estaban trotando en un entrenamiento cotidiano cuando sucedió este atropello que dejó un fallecido y 27 heridos. Sí, un camión se chocó con una camioneta, le golpeó de frente, la camioneta perdió pista y se fue directamente hacia el grupo de jóvenes que estaban trotando. Luego la camioneta terminó chocando contra un muro. El conductor pues no le pasó nada, pero en cambio sí arrasó completamente con los pobres jóvenes, con los aspirantes de policías, quienes ya fueron trasladados ayer a diferentes hospitales de Latacunga para ser valorados médicamente. Habían 3 que tenían lesiones un poco más considerables, los demás eran moretones básicamente, y obviamente pues lastimosamente el joven que perdió la vida por este suceso que preocupa mucho, pero que es un accidente automovilístico. Sí, descartaron completamente de que tenga relación con algún otro tipo de situación. Recordemos el tema de las bandas organizadas que están generando tantos atentados y ataques a la policía. Este no fue el caso. Se aprehendió a los 2 conductores que ocasionaron este incidente y los heridos evidentemente fueron atendidos por el personal paramédico del Cuerpo de Bomberos de Latacunga. Justamente este hecho se registró en la vía La Concha San Buenaventura. Como ya mencionaron, todos los afectados fueron trasladados a diferentes casas de salud. Estos presentaban policontusiones y fracturas. Lamentablemente, como decimos, tenemos que lamentar, valga la redundancia, la muerte de uno de los aspirantes a cadete. Ahí vemos el tuit del ministro Patricio Carrillo, que justamente se pronuncia respecto a este siniestro de tránsito y dice: lamentamos el siniestro de tránsito que ocurrió esta mañana en Latacunga, donde perdió la vida Kevin Galarza Peñafiel, aspirante a la Policía Nacional. Mi nota de pesar a sus familiares, espero que los heridos se recuperen pronto. Les necesitamos para proteger nuestro país. Ahora les contamos, amigos, que en Quito desde las 9:30 de la mañana decenas de personas se concentraron en la Cruz del Papa con flores, globos y banderas blancas. Desde ahí caminaron por las avenidas Amazonas, Naciones Unidas y Eloy Alfaro para pedir a las autoridades acciones para disminuir los índices de la delincuencia.
Como estamos viendo ya en imágenes del día de ayer, domingo, con camisetas blancas, algunos ciudadanos en Quito solicitaban a las autoridades mayor control, mayor seguridad debido a los incidentes que hemos tenido en las últimas semanas relacionados a la inseguridad que se siente aquí en la capital, Carlos. Así es, y justamente quienes están organizando estas marchas mencionaban que la intención es poder conformar comités de seguridad en los barrios de Quito. Estuvieron representantes de todos los barrios de la capital haciendo un pedido justamente a las autoridades y también al país por la paz, por la seguridad que se requiere y todo, y que en Quito últimamente hemos sentido hay esta percepción de incremento de inseguridad, y es por eso esta iniciativa muy pacífica que se dio en el Parque de la Carolina, en el norte de Quito. Ahí hubo esta concentración que luego recorrió las principales avenidas alrededor de este parque tan emblemático que tenemos en la capital. Como decimos, la intención es poder conformar estos comités de seguridad ciudadana en los barrios, que algunos barrios ya existen, sobre todo en los barrios del sur de la capital. Recuerdo, también hemos estado visitando algunos de ellos y nos mencionaban la organización que hay entre los vecinos para poder cuidarse, entre ellos a la ciudadanía. Esto es muy importante. Ahora la iniciativa es poder hacerlo esto también en otros barrios, en el centro, norte y también en los valles de Quito, para poder sentirse más seguros. Como decimos, esta es una iniciativa ciudadana que fue también, yo digo, muy bien recibida por todos, que nos parece una gran iniciativa que se puedan dar esto de forma muy pacífica, y veamos qué es lo que ocurre en los próximos días. Y de forma muy espontánea, ¿no, Así compañeros? Se nota que hay ahí una situación bastante genuina por parte de la ciudadanía. Es una convocatoria que se ha dado, no existe, por supuesto, ningún tipo de retribución por asistir a la marcha, ni mucho menos. Vemos que ahí el clamor de los ciudadanos es precisamente por la paz, y es un mensaje también a lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Valga la pena la coyuntura. Espontáneo, que se hizo un llamado días anteriores, yo recuerdo, en redes sociales, a través de varios posts que se hicieron, publicaciones en redes sociales, para decir, si tú quieres sumarte por una caminata por la seguridad en Quito, hazlo, y vemos que el llamado fue muy bien atendido por la ciudadanía, que evidentemente es algo que requiere y que necesita. Y en este sentido, a propósito de las manifestaciones que se están programando, también este es un mensaje por parte de la ciudadanía, sobre todo frente a esta marcha, para evitar que se den actos violentos. El legítimo derecho a la protesta está respaldado por la Constitución de nuestro país. Sin embargo, no se va a admitir, y esto lo ha manifestado la autoridad principal de la ciudad, que existe ningún tipo de vandalismo y que ponga en riesgo la seguridad y que ponga en riesgo también el sistema económico de la ciudad de Quito, que estamos pues poco a poco tratando de salir después de una pandemia y después de muchas circunstancias, y es momento entonces que todos nos unamos juntos precisamente para este tipo de manifestaciones pacíficas por la paz. Con este mensaje hacemos una pausa y ya regresamos. Muy bien, y nosotros continuamos informando sobre lo que ocurre en esta jornada de manifestaciones convocadas por la CONAIE. Queremos actualizar los datos sobre las vías cerradas a escala nacional. Hay al menos 4 provincias con vías cerradas. Les vamos a comentar. En Tungurahua están cerradas las vías Ambato, Quito, a la altura de la entrada al Parque Nacional Cotopaxi, y Labaños, Puyo, en el sector de Tezulay. También está cerrada en Pastaza la vía Puyo-Mera, en el sector Tezulay, también la vía Puyo-Macas, a la altura del kilómetro 51, y Puyo-Santa Clara-Tena, en el sector Rey de Oriente. En Chimborazo, las vías Riobamba-Payatanga-Guayaquil, en el sector Pangor, Riobamba, Guamote, Alausí, Chunchi, Cuenca, que cubre las zonas de Guano, Colta, Laguna de Colta, Columbe, San Martín, Yaulausí, La Moya. Además, en Cotopaxi, las vías Latacunga, Quito, en la entrada al Parque Nacional Cotopaxi. Estas son las vías que están bloqueadas hasta el momento. No tenemos información de que en Guayas, Lauta, estuviesen cerradas hasta el momento vías. Sí, en el puente nacional, el puente de la Unidad Nacional en Guayaquil, que es el que permite ingresar a esta ciudad, hay un contingente policial para evitar cualquier incidente. Por el momento descartamos completamente que esté sucediendo algo ahí. Así es, pero
pero también vale la pena recordar cuál es el origen de esta manifestación, de esta convocatoria hecha por la CONAIE, y ellos tienen 10 puntos en su agenda de movilizaciones que tiene que ver con los presupuestos de la salud, precios de los productos de primera necesidad del campo, moratoria en los sistemas financieros, y también piden la reducción del precio de la gasolina, su congelamiento y también la focalización. Son algunos de los puntos que justifican, según lo que ellos han mencionado, esta convocatoria. Y como último dato, acaba de hablar Leonidas Issa, está en la provincia de Cotopaxi y ha dicho que si el gobierno da respuestas, hoy mismo se levantaría el paro. De lo contrario, será indefinido. Correcto, y con esta información les decimos muchísimas gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado. Les esperamos a las 22 horas con el análisis y, por supuesto, información actualizada. Que pasen muy bien, feliz inicio de semana y tengan, por supuesto, las precauciones del caso que hemos comentado para ustedes en esta mesa. Compañeros, lo propio, un feliz día para ustedes. Buen día. Gracias.